Sí, 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 la intención también es acortar distancias. Todo este tema de la cuarentena obviamente nos ha forzado a cerrar las oficinas, quizás a comunicarnos más utilizando lo virtual, ¿no? Y también ha encontrado a las compañeras en muchas dificultades, eh, cosas nuevas quizás que le han sucedido y que necesitan encontrar respuestas, necesitan informarse. Entonces nos parece que utilizar las herramientas que tenemos a la mano y que ellas también vayan aprendiendo a utilizarlas, ¿no es cierto?, es fundamental. Capacitándolas, ¿no es cierto?, y compartir también cuáles son las realidades de todas ellas, porque si bien se supone que tiene que haber un sistema que lleve la información de cómo están las compañeras y todo eso respecto a la cantidad de despidos, respecto a los cambios de contratación y todo eso, no hay un organismo formal que se haga cargo de esto. Entonces el sindicato pretende comenzar a trabajar en esto utilizando las herramientas que tenemos y dándole un espacio a las compañeras donde puedan expresarse. Claro, en la escucha con el otro o con la otra es donde aparece también la posibilidad del entendimiento. Digo, por la experiencia por la que puede transitar una persona que tal vez tiene que ver con lo que pasaba a otra y no saber qué hacer en esos casos. Y el título además es elocuente, digo, la unión hace la fuerza, en este caso el conocimiento también. Sí, sí, sí. Sí, el título fue bastante pensado con respecto a que el conocimiento es fuerza, porque las compañeras sí tienen conocimiento respecto a sus derechos y también a sus obligaciones, pueden defenderse y pueden hacerlo valer, ¿no es cierto? Y no estamos solas porque las compañeras se van a encontrar con que no son las únicas que están pasando por un momento difícil, ¿no es Claro. cierto? Eh, y más allá de eso van a encontrarse que, que hay una respuesta a su problemática, que no están solas, que pueden apoyarse una a las otras. También en la invitación pusimos una frase muy importante que dice que para organizarnos tenemos que empezar por valorarnos nosotros mismas. Nosotros desde que el sindicato se fue organizando, venimos trabajando en lo que es que la trabajadora se vea como tal, ¿no? Sienta que esta ley le pertenece, que estos derechos le pertenecen y los defienda, ¿no? Y también dice, si no me valoro, no puedo valorar a mis compañeras. Y es verdad, porque muchas compañeras dicen, no, pero yo no puedo exigirle a mi empleador cobrar tanto si yo lo único que hago es una tarea mínima, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y cuando se reúnen con otras compañeras se dan cuenta que en realidad el tiempo de uno vale, la responsabilidad de la que uno vale, y entonces empiezan a defender aún más el derecho, ¿no es cierto?, que le corresponde por cumplir una tarea, que se le respete la escala salarial, que se le respete, ¿no es cierto?, el tiempo de trabajo. Hay compañeras que trabajan 12, 13 horas, aunque no parezca, hay compañeras que trabajen esas jornadas. Las compañeras con cama no tienen tampoco respetado sus jornadas de trabajo, incluso hay empleadores que pretenden descontarle las horas de descanso, ¿no es cierto?, cuando la ley está estipulado que estas horas le pertenecen a ella y si no son respetadas incluso se las deben pagar. O sea, esto es un mundo muy amplio, por eso también en nuestra invitación vía Facebook dice primer encuentro, porque creemos que va a ser recién el primero, como un acercamiento, ¿no es cierto?, una introducción a lo que es todo esto, y que con mucha suerte lo vamos a replicar. Queremos que las compañeras se sumen y es un trabajo muy amplio el que hay que hacer y están todas invitadas, ¿no es cierto? Sí, claro. Además, no puede depender el sindicato solamente de dar respuesta cuando pasan las malas a una persona en particular. La idea es que todos quienes integran generen su aporte para, bueno, darle fuerza a este sindicato que ha crecido muchísimo, pero después de mucha lucha también. Sí, el sindicato tiene 14 años de trabajo, hemos ido de a poco, es un sector que debe cambiar, es un sector que debe capacitarse y entender, ¿no es cierto?, qué es lo que implica, ¿no es cierto?, porque no es lo mismo anteriormente, antes de tener una ley, antes de tener todos los derechos, las herramientas que hoy tenemos, no es lo mismo a la realidad actual. Entonces las compañeras tienen que informarse, tienen que llegar a entender, por ejemplo, está bien, tenemos licencia por embarazo, pero nosotros tenemos que cumplir con un tiempo y forma, con las formalidades para poder cobrar esto Ujú. y con las formalidades
para que el empleador también, ¿no es cierto?, lo respete, porque eso como para dar un ejemplo, ¿no? Está bien, tenemos el derecho, pero hay formalidades que cumplir, y si la compañera no se informa y la compañera no está sabiendo, muchas veces se pierde de esos derechos, se pierden, ¿no es cierto?, y entran en conflicto por una cuestión de desconocimiento y no por otra causa. Entonces el sindicato está para eso, para informarlas, para capacitarlas, para llevarle, ¿no es cierto?, toda esta información y todo este mundo nuevo, ¿no es cierto?, que es el derecho, ¿no? Manuela, lo último es cómo están en este año en relación a lo salarial, los últimos acuerdos, qué es lo que, bueno, en qué contexto están ahora. Bueno, lamentablemente la escala salarial que está vigente en este momento no fue acordada con los sindicatos, hubo mucho desacuerdo. Si bien no es una escala salarial que haya salido de un debate salarial, sino que es un ajuste salarial del 2019, un 10% nos parecía muy poco y encima desglosado en dos partes. Imagínate que ya hoy no aplica, no nos sirve. Si bien nosotros entendemos la necesidad de cada sector y que hay sectores que han sufrido mucho, también pedimos que ellos entiendan que hoy en día cobrar, por ejemplo, 144,50, que es la quinta categoría por hora, no nos alcanza. Las compañeras no pueden vivir, no pueden pagar un alquiler, no pueden sustentar una familia con esto. La realidad de la disminución de jornadas, la realidad, ¿no es cierto?, de despidos, de cambio de categoría para obligarlas a trabajar ha sido muy fuerte, ha habido muchos conflictos y lo que le pedimos a los empleadores es que se asesoren porque tarde o temprano todos estos recovecos, diríamos, que ellos han encontrado por ahí como para obligar a la trabajadora a cumplir sus tareas a pesar que no estaban habilitadas, o también a pagarle un poco menos porque les cambian las categorías. Tarde o temprano la compañera va a encontrar la herramienta, se va a informar, ¿no es cierto?, y van a tener un revés que por ahí no puedan después cambiar. Entonces lo mejor es el diálogo, informarse. Al empleador también lo invitamos a informarse, obviamente, para evitar estos problemas, ¿no? Para evitar toda esta discusión y todas estas problemáticas que más adelante se van formando. Bien. Por causa de la falta de información. Bueno, y temas a charlar en este conversatorio, que cómo se puede hacer para ser parte. Bueno, la invitación es abierta, cualquier trabajadora puede unirse. Nosotros vamos a utilizar lo que es el Google Meet. En la invitación, ¿sí? Decías que en Facebook está la posibilidad de conocer el link. Sí, está la invitación y hay un evento en marcha en el que ellas pueden unirse, ¿no es cierto? Cualquier cosa de igual manera se pueden comunicar mediante WhatsApp conmigo en el caso de que por ahí no tengan el Facebook o necesiten informarse. Deja el número, Manuela. El número es 343-536-536-2. Bien. Ahí nosotros le podemos pasar, ¿no es cierto?, la información y el link en el caso que no tengan acceso al Facebook nuestro o a la página.